vamos a más. Ahora sí, déjeme saludar con muchísimo gusto a dos grandes amigos y pues déjeme primero felicitar por el Día del Abogado al doctor Isaac de Paz, jurista y constitucionalista, a él y a usted que nos ve y que nos escucha, porque nos ven muchos abogados. Muchas gracias, queridos abogados y abogadas. Muchas gracias y muchas felicidades. Y a usted, no, usted que digo, a ti, querido doctor Isaac de Paz, te mando un abrazo. Me da mucho gusto que pues continúes aquí como parte de nuestros colaboradores. Te lo agradecemos y te mandamos nuestra felicitación hoy en el Día de los Abogados. Muchísimas gracias, querido Toño y querida audiencia de Sin Censura, por felicitarnos a quienes ejercemos el derecho. Y bueno, pues buen día, todavía a un minutito del mediodía en el centro de México. Muchas gracias, Toño, aquí listos. Así es, a un minutito. Y bueno, pues si hablamos también de los que abogan por causas justas, también tenemos que saludar y felicitar al buen Francisco Cruz, periodista y escritor. Querido Paco, también bienvenido a esta mesa de análisis. ¿Cómo estás, querido Paco? Toño, ¿cómo estás? Pues sí, solamente abogo por eso, pero un abrazote para el licenciado Isaac de Paz. Así que aquí estamos, Toño, aquí estamos en fin de semana y listos, Toño. Muchas gracias. Pues vamos a darle qué les parece la información que tenemos hasta el momento. Ya se ha puesto muy acalorado el debate en cuanto a la reforma judicial, de la cual, bueno, pues, y de lo cual es experto el doctor Isaac de Paz. Pero, ¿qué les parece que comenzamos precisamente con eso, con lo que nos platicaba el buen Ricardo Sevilla sobre los abusos, los diálogos que se están dando en estos momentos rumbo a la reforma judicial? Fíjate, doctor, tú sabes perfectamente que yo soy más que neófito en esto y solamente me gradué como abogado, nunca me titulé, ¿no? Esa sí es la realidad. Soy titulado como periodista, ahí sí tengo mi cédula, pero como abogado nunca lo hice. Y en las prácticas muy sencillas, humildes que llegué a realizar, nunca me tocó ni siquiera en un juicio oral, no sé por qué, no sé si eso exista, que algún juez, algún impartidor de justicia tuviera ahí un mazo como acá en Estados Unidos, ni nada. Me llama mucho la atención que tengan este tipo de estructuras en el Poder Judicial, en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ver que tienen hasta tiendas virtuales para vender parafernalia de la Suprema Corte, a pesar de la gran cantidad de dinero que obtienen, de todas las prebendas que tienen, de sus fideicomisos, de todos los privilegios, aparte de todo, tienen una tienda virtual, eso en la Suprema Corte, en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, hasta un taller mecánico para los empleados tienen ahí en el Tribunal Electoral, y ni se diga tantas cosas. Esto mientras se da ese análisis, ese diálogo rumbo a la reforma judicial, pero hoy lo que ha quedado más que claro es que la reforma judicial, doctor, va porque va. Tenemos a una ministra presidenta que ha exigido que participen en estos diálogos la doctora Claudia Sheinbaum y el presidente López Obrador, a la que han balpateado una y otra vez. Y lo que repiten los diputados morenistas y sus aliados que asisten a estos foros es que sí, pues los están escuchando lo que ellos quieran, pero la reforma va, doctor. Pues sí, mi querido Toño, la reforma es un hecho y creo que de entrada los foros me parecen insuficientes y de repente la discusión es muy parroquial. A veces pareciera ver a un grupo de abogadas, de abogados, de ambos bandos, ya muy ensimismados en sus discursos y en sus narrativas y sin analizar cuestiones de fondo que yo considero oportuno describir, criticar y de construir en este proceso de diálogo legislativo. Pero bueno, es un esfuerzo también del Poder Legislativo para socializar la reforma. Y sobre la observación o la petición de la ministra presidenta para que se siente a la mesa el propio presidente López Obrador, la propia presidenta electa, creo que llega muy tarde, no solo en el ámbito personal de ella como ministra, sino en el ámbito institucional. Yo siempre he dicho que el Poder Judicial tiene que dialogar, pero hay una postura en la judicatura, la dominante,
que dice que los jueces no deben hablar. Es una postura, por cierto, del siglo XVII, que dice que los jueces solo deben ser la boca de la ley, que hablan con sus sentencias. Y es una postura del siglo XVII francés, del siglo XVIII, el siglo XIX, ¿no? Que el juez es la bouche de la loi, decían los franceses. Y creo que no, estamos en el siglo XXI, los jueces tienen que expresar la justificación, el fundamento, y ¿por qué no? Abrirse al diálogo en todos los aspectos. No le ha pasado nada al ministro José Ramón Cosío, escribiendo libros, dando entrevistas, participando activamente en asociaciones civiles, ni al ministro Saldívar, ahora en retiro, también participando política y activamente, ni a la ministra en retiro, Olga Sánchez Cordero de García Villegas. No le ha pasado nada. O sea, es natural que los jueces son personas con un bagaje político, porque el derecho es poder. Y volviendo al punto de la reforma, Toño, llega demasiado tarde esta petición de la ministra presidenta. De entrada, no tenía redes sociales antes de ser ministra presidenta. Ni siquiera sigue sin tener una red social propia, como si lo tenía José Ramón Cosío, como si lo tenía Olga Sánchez, el propio ministro Saldívar. Yo les sigo diciendo ministros porque siguen siendo, así se llaman, ministros en retiro, ¿no? Por eso sigo mencionando esa palabra. Entonces, creo que llega demasiado tarde y hubo un momento en que se dio la oportunidad de que dialogaran con el presidente, pero más que eso, o con la presidenta electa, más que eso, si la visión, aunque decimonónica, es hablar con las sentencias, bueno, pues era el momento entonces de hablar con sentencias a favor de los intereses populares, de hablar con sentencias que protegieran los intereses de la nación, de hablar con sentencias que protegieran la industria eléctrica nacional, un servicio público que sirve para maximizar los derechos humanos, que es la energía eléctrica. Sin energía eléctrica no podríamos tener este diálogo, no podría haber derecho a la información, no podría haber derecho a la alimentación, no podría haber derecho a la educación. Y bueno, la energía eléctrica es algo sumamente relevante y ese fue el punto ya que destruyó esa capacidad de diálogo que pudiera haber existido entre la Corte y el Ejecutivo, porque eso fue ya un divorcio absoluto de los intereses populares, el invalidar de la forma tan inconstitucional como lo hicieron. La ley de la industria eléctrica ya fue pues como el acabose. Pero bueno, todo eso ha tenido también una historia previa de diversos juicios, de diversos rechazos, de diversas negativas, en diversos y distintos procesos constitucionales. No es nada más este amparo, han sido muchos otros procesos constitucionales que si la gente, perdón por el comercial, tiene tiempo de ir a mi canal, ahí he estado analizando el por qué se ha llegado al encono entre particularmente el presidente y la Suprema Corte. Y un poco también con el Poder Judicial, ¿no? Que es el todo que ahora se está queriendo reformar. Y bueno, hasta aquí dejaría esta primera intervención para escuchar al maestro Paco Cruz, Toño.